Bienvenidos a Mi Casita con Barbie y Constellation Radio. Sebas te da un consejo. Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado: el bullying, el acoso escolar en los colegios. Si ustedes, padres, hijos que nos están escuchando, piensan que esto es algo que es invisible, pues no, es muy visible. Y no está pasando desde ahora. Yo, en carne propia, puedo decir que yo sufrí bullying en el colegio por ser diferente. Grupos los cuales se sienten rechazados o se sienten no aceptados son los más débiles. Entonces se unen en grupo para hacer daño. Sí, lo puedo decir, sufrí bullying de gente joven. Me bajaban del autobús y me caían a golpe entre 15, 20 personas. Y eso está. Desde humillaciones hasta gente que te dice: te espero en la salida del colegio para entrarte a golpes. Y esto pasaba de que yo tenía 5 o 6 años. ¿Qué sucede? Vamos a hablar de lo que sucede. Primero, tú como persona, como niño, lo primero que creas es un pánico absoluto a salir a la hora de salida. Lo segundo, no lo comentas a tus padres por miedo que te hagan más daño. Lo tercero es que sientes que tú eres culpable de ello, que tú eres responsable, y te crea un estado de miedo absoluto a hacer cosas, ¿no? Y aunque tú quieras enfrentar a esa gente, si no tienes apoyo de tus compañeros, los puedes enfrentar. Lo que pasa es que tú piensas que si los enfrentas, pues te van a hacer más daño. Vamos a ver el primer vídeo. ¿Tú eres tonto o qué te pasa? Que bajes la cabeza, te estoy diciendo. Que te calles. Quiero hacer algo. Hay que hacer algo. Y aunque no soy un héroe, Ni una heroína, aunque no soy el más valiente ni el más rebelde, ni la más increíble, nosotros también tenemos el poder de cambiar las cosas. ¿Qué hacéis? Tú también lo tienes. Ven que si la unión hace la fuerza, podemos parar. Ustedes pueden parar con sus compañeros si ven algo que está mal, parar a estas personas, estos chicos o chicas que se sienten menores e inferiores, por eso se unen en grupo o van de malentonados a intentar violentar a las personas. Hay chicos que pueden llegar por el miedo y por el sufrimiento de no ir al colegio a suicidarse. Esto es gravísimo. Entonces, yo lo primero que le digo a los jóvenes: si ustedes son víctimas de bullying, por favor, díganselo a sus padres, ¿vale? Vamos a ver el siguiente vídeo sobre la reflexión de un alumno que se va de un colegio porque lo humillaban por no tener madre o padre. Adelante, vídeo. Bueno, y por supuesto, como una forma de desearle que le vaya muy bien y no nos olvide, les pido a todos que le demos un gran aplauso a Tomás. Y ahora se va a dirigir a ustedes Tomás García, quien ha preparado unas palabras para este momento tan importante de su vida. Tomás, por favor. Compañeros, les quiero decir que hoy es un día muy especial para mí. Me han obligado a dejar este colegio, mi colegio. Eso me entristece mucho, pero en el fondo también me siento contento, porque voy a dejar atrás la etapa más dolorosa de mi vida. Algunos de los que están sentados aquí me hicieron sufrir demasiado.
Me ofendieron simplemente porque no tengo la fortuna que tienen ustedes. Tener un padre. No saben cuánto lloré porque me decían que era un guacho. Sé que soy un niño todavía. Hace poco cumplí los 12 años. Pero ustedes con su crueldad me obligaron a crecer. Me hicieron entender que no me puedo avergonzar por algo que no quise. Sí, bueno, soy un guacho. No tuve la dicha de conocer a mi padre como ustedes. Pero eso no es un pecado. Eso no es para que se hubiesen burlado tanto de mí como lo hicieron. Eso no era para que me humillaran hasta perder las ganas de vivir. Agradezco a mi abuelo que me enseñó a entender que frente a Dios y la ley todos somos iguales. Me voy porque no quiero estar junto a compañeros que me odian. Me voy porque este colegio nunca hizo nada para ayudarme. Y es cierto, no tengo padre, pero les aseguro que ustedes darían todo el oro del mundo por tener la madre que tengo. Ella me enseñó a leer antes de entrar a la escuela. Ella me enseñó a ser honesto, humilde y por sobre todo respetar a los demás. A los que nunca me ofendieron les agradezco y les recuerdo que la injusticia debe ser denunciada. Nunca callen por un grupo de matones. A los que marcaron mi vida para siempre y llenaron de dolor mi corazón, solo les puedo decir que estoy dispuesta a perdonarlos si es que tienen la valentía de pararse. Reconocer ahora mismo el daño que me hicieron. No saben cuánto me hubiese ayudado a superar la pena que siento si hubiesen sido capaces de reconocer su error. Muchas gracias por haberme escuchado. Y bueno, supongo que esa torta es para ustedes. En vista que los agresores no se levantaron de sus asientos, Tomás decidió entregarle a la directora en aquel papel los nombres de esos compañeros que tanto lo hicieron sufrir. En la despedida tuvo el coraje de rechazar esa torta, porque para él representaba el desprecio, la humillación y la vergüenza. Llegó a este curso siendo un niño y hoy se aleja con la postura triste de un grande. Lo obligaron a crecer, lo obligaron a despedirse, pero hoy tiene la certeza de que nunca más se dejará humillar. Es tan conmovedor escuchar como una persona pequeña, los que van de malotes les pueden dañar su vida, pero hay salidas, ¿no? Ya hay salidas legales, ya hay salidas de por favor denuncien lo que está sucediendo. Traten de buscar ayuda y decirle a su padre, madre, amigos más cercanos que esto está sucediendo, para que ustedes no se vean dañados por unos chicos que tienen más problemas que ustedes. Vamos a ver por último el tercer vídeo. No haces la tarea, no notas la cosa del pizarrón, ¿sabes qué? Lo resolvemos facilito. Le voy a decir a tus padres que vos no sos un chico para esta escuela. Es que si no le pone límites a su hijo, señora, yo no tengo la culpa. No. Con usted no me interesa hablar. Quiero hablar con la directora. Esa maestra es una inútil, que no sirve para nada. La escuela es un desastre. Hoy, Amalia dijo un montón de cosas. Mi sueño está por un sueldo también está. No me vengas a dar lecciones de moral y no me vengas a decir que soy una irrespetuosa atrevida. Roger that. Laughlin, Locke, get to your station. Stop picking targets. No puede estar controlando lo que hace en la computadora, lo que ven en la tele. Este chico es un maleducado. Al final te estás criando un vago, ¿eh? No tenés cura. Las cosas te entran por un lado, te salen por el otro. No podés procesar una idea. ¿Te puedes quedar quieto? ¿Con esto sabés qué hay que hacer? ¡Pum, pum, pum! ¡Chao! 3 tiros y listo. Eso. Reprimen. Si no se reprime, es un caos. Hay inseguridad y no se puede salir a la calle. Tener un arma. La sociedad quiere matar. La violencia está en la sociedad también, no solamente en el colegio. Y los niños son reflejos de esa violencia.
Entonces, tengan cuidado, padres, cuando maltratan a sus hijos. No estoy diciendo que los reprendan, que no los reprendan, que no les pongan normas. No, yo no estoy diciendo eso, cuidado. Yo estoy diciendo que hay formas de reprender y aprender y enseñar a una persona sin ser violento. Porque entonces este esquema se va a copiar de niños, adolescentes, adultos. Entonces la sociedad se va a formar en una sociedad de personas maltratadoras. Entonces, padres, madres, cuidado como reprenden a sus hijos. Pongan disciplina, pero con un tope. Lo que decretamos es lo que hace daño. Entonces, si tú quieres a alguien, repréndelo con calidad, con amor. No estoy diciendo que seas blandengue, pero que seas ciertamente fuerte en lo que tienes que decir. Y para terminar este tema, Sebastián, un consejo a todos los chicos que nos están escuchando. Todos, cuando se sientan rechazados, vapuleados, dañados, reprendidos y violentados, por cualquier razón que sean, lo primero, ustedes están haciendo lo correcto. Ustedes valen mucho, y si ustedes tienen una forma de ser, los demás no la aceptan, es problema de ellos. Si les hacen daño, inmediatamente denuncien, siempre denuncien. Denuncien a sus padres, a sus madres, a sus amigos, a sus tíos, a sus abuelos, al director de colegio, al profesor. Alguien los escuchará y pondrá coto, porque el problema es que ellos están haciendo mal, no ustedes. Ustedes están haciendo bien, ustedes los están dañando. Entonces ustedes están del lado correcto de la historia y de la vida. Así que, Sebas, te da este consejo. Si te están haciendo bullying, denúncialo, díselo a tu padre, a tu madre. Tú no eres el culpable, ¿vale? Un beso y nos vemos la semana que viene.